Cuando hablamos de personajes extraños de la Biblia, uno de los primeros que nos viene a la mente lo es Melquisedec. La Biblia nos dice que este hombre era un rey de un lugar llamado Salem, que su Dios era llamado El Elyon, o el Dios más alto, y que no tiene padre, ni madre, ni genealogía. A través del tiempo, la gente ha tratado de descifrar el misterio de este personaje, identificándolo de varias maneras. Algunos dicen que este era el mismo Jesucristo, o un tipo de Jesús. Otros dicen que era un extraterrestre, otros que era un ser de otra dimensión, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la verdad? Veamos lo que tiene que decir la Biblia para descubrir la identidad de este hombre. ¿Están listos? Comencemos. Melquisedec aparece solo 4 veces en la Biblia: en Génesis 14, el Salmo 110 y en la carta a los Hebreos capítulo 5 y capítulo 7. Y en cada libro, Melquisedec aparece de formas distintas, como si fueran varias personas diferentes. Si solo tuviéramos Génesis 14, pues podríamos decir que Melquisedec era un rey de Canaán y listo. Esto lo podemos ver cuando él recibe a Abraham con júbilo, comida, bebida, y lo felicita por las batallas que acaba de ganar, y lo bendice en nombre de su Dios, El Elyon, o el más alto. Luego ocurre algo curioso. Abraham le entrega un diezmo de todas sus pertenencias. Y es aquí donde podemos confirmar que Melquisedec era un rey poderoso, ya que Abraham no perdió tiempo en entregarle un diezmo, lo que denota la soberanía de Melquisedec sobre esas tierras donde estaba Abraham. Así que su reinado era en Salem, pero su soberanía se extendía a otras tierras. Por otro lado, sabemos que él también es un sacerdote al igual que todos los reyes del Antiguo Oriente Medio. Es curioso cómo la tradición cristiana actual cree que el Dios de Melquisedec es el mismo El Elyon de Abraham, ya que tienen el mismo nombre. Pero el nombre de El Elyon era muy común para los dioses en esa época, así que no sabemos si su Dios en realidad era el Dios de Abraham. Melquisedec no afirma que su Dios es nuestro Dios, así que le toca a Abraham descifrarlo por sí mismo. Luego, en el Salmo 110, podemos ver una estructura profética y mesiánica en este salmo, ya que dice que Jesús es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que esto confirma que él era un rey sacerdote. Pero cuando llegamos a Hebreos capítulo 5 y 7, el autor de la carta comienza a ponerle atributos que no aparecen ni en Génesis 14 ni en el Salmo 110. Ey, espérate, páralo ahí. Tengo que detener el video un momentito porque yo los conozco a ustedes. Yo sé que van a venir a refutarme, ¿ok? Así que vamos a hablar del Salmo 110. El Salmo 110 no dice ni afirma que Melquisedec era divino, que tenía un sacerdocio santo, divino, de los cielos, ¿ok? El Salmo 110 es un oráculo mesiánico, el cual David está utilizando de ejemplo a Melquisedec, de ejemplo, ¿ok? Para decir que el Hijo de Dios, el Mesías, va a ser un sacerdote rey, un rey sacerdote, igual que Melquisedec. ¿Cómo sabemos eso? Porque como acaban de escuchar, en Génesis 14, Abraham le da un diezmo sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque estaba en unas tierras, en esa época, ¿no? Esa cultura era así, en donde habían reyes, ¿verdad? Como él, que era un rey de Salem, Melquisedec, y estos reyes tenían soberanía sobre otras tierras. ¿Okay? Es como pasa en mi país, Puerto Rico, ¿verdad? Mi país, Puerto Rico, es un país que tiene sus leyes y sus cosas, pero nosotros somos territorio de los Estados Unidos y al fin del día ellos son los que deciden. Ellos son un país soberano, pero nos dan a nosotros un espacio. Pero al fin del día ellos son los que mandan esto aquí también y nosotros tenemos que darle dinero a ellos. ¿Ok? Eso no es que ellos tienen esto aquí por obra y gracia. Y así mismo pasa con Abraham y Melquisedec. Por eso es que le dio el diezmo, porque él es el rey, tú sabes, lo vio y dijo, mira quién llegó ahí, tenemos que darle su corte. Así que el Salmo 110 no está hablando de que Melquisedec es divino ni nada de eso, es simplemente un oráculo mesiánico en donde David está comparando a Jesús con Melquisedec, pero no en su divinidad ni nada de eso, está diciendo simplemente que el Mesías va a ser un rey sacerdote igual que Melquisedec. Porque en esa época de Melquisedec, todos los reyes también eran sacerdotes. Porque tenían una conexión con los dioses, y los dioses eran los que, ¿verdad? Los que los creaban a ellos, tú sabes.
especiales y la conexión era con ellos directo, con ellos directamente. ¿Ok? Eso era todo. Espero que entiendan. Sigan viendo el video. Si no entienden lo que estoy diciendo, sigan viendo el video que lo van a entender. ¿Está bien? Así que nos vemos. Cuando llegamos a Hebreos capítulos 5 y 7, el autor de la carta comienza a ponerle atributos que no aparecen ni en Génesis 14 ni en el Salmo 110. Nos dice que Melquisedec es semejante a Jesucristo, sin principio ni final, sin padre, ni madre, ni genealogías, que era el rey de paz y el rey de justicia, que era tan grande que hasta Abraham le dio un diezmo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿de dónde el autor de la carta a los Hebreos saca esta información? Porque del Antiguo Testamento no fue. Bueno, pues aquí es que comienza nuestra investigación sobre la evidencia cultural de la época, la cual nos dirá exactamente el por qué Melquisedec era un personaje tan misterioso en la cultura hebrea. Primero, tenemos que investigar de qué fuente el autor de la carta a los Hebreos está sacando esta información. Para empezar, enfoquémonos en el periodo intertestamental, el cual ocurrió entre el año 500 y 400 a.C. Aquí nos encontramos con la dinastía Hasmoniana. Los hasmonianos fueron unos líderes que tuvo Judea por alrededor de 80 años, y para poder agradar a todos los judíos del reino, comenzaron a establecer un mensaje mesiánico en sus mandatos, y como toda creencia mesiánica, debe incluir un sacerdocio, pues los hasmonianos se inventaron que sus sacerdotes eran según la orden de Melquisedec, y esta práctica la continuaron los saduceos, entre otros, y al pasar los siglos, Melquisedec fue el objeto de mucha imaginación. En algunos de los papiros del Mar Muerto se descubrió que todas estas culturas de israelitas de esa época habían creado un personaje de ficción de Melquisedec. Algunas de las creencias que tenían los antiguos judíos sobre Melquisedec son que él era un juez en el cielo, que él era el mismo arcángel Miguel. Otras culturas judías lo llamaron el príncipe de paz, el príncipe de la luz, el gran sacerdote de los cielos que intercede por nosotros, y a quien los arcángeles dan ofrendas de expiación por la ignorancia de los pecados del mundo. En el Talmud, Melquisedec es identificado como Sem, el hijo de Noé, el cual le pasó el sacerdocio a Abraham cuando se conocieron en Génesis 14. Y como estas, hay muchas teorías más. Fue tanta la obsesión que tenían con Melquisedec que hasta los padres apostólicos hablaban de él. Justino Mártir lo consideraba un representante de los gentiles, quien era mayor que Abraham. Filo de Alejandría lo consideraba como el Logos eterno, o el mismo Jesucristo, etcétera, etcétera. Así que todas estas tradiciones pasadas de generación en generación, todos estos inventos de un hombre grabados en la descendencia de un pueblo para siempre, todo esto no aparece en Génesis 14 ni en el Salmo 110. Pero para el tiempo que llegamos a la carta a los Hebreos, el autor ya estaba tan empapado de todo este invento que así es como se lo presenta a los hebreos en su carta y su comparación con Jesús. Él simplemente quiere que su audiencia entienda el punto, el cual es creer en Cristo, y para eso utilizó a un personaje que ellos conocían y respetaban mucho, y no importa si el autor de los Hebreos se creía todo lo que dicen de Melquisedec, lo importante era presentar algo que ellos conocieran para poder hacer la comparación con Cristo y el por qué deben de creer en él. Por lo tanto, el autor de la carta a los Hebreos no solo presenta al Melquisedec histórico y real de Génesis 14, sino que también presenta al Melquisedec de ficción e inventado por las diferentes culturas antiguas, y todo para demostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo. Así que el punto que el autor quiere llevar no es desmentir a los judíos y sus falsas creencias de Melquisedec, sino que el sacerdocio de Cristo era uno mayor al de los levitas, era uno según el orden de Melquisedec, que según las historias y los inventos judíos, era un sacerdocio divino. Así que en conclusión, después de verificar la evidencia histórica de Melquisedec, la evidencia del perfil inventado por los judíos de Melquisedec y la evidencia especulativa de la teología sobre Melquisedec de los judíos, podemos entender que Melquisedec solo era un rey sacerdote de algunas tierras de Canaán, el cual fue objeto de fanatismo por parte de una dinastía de judíos que lo utilizaron para ventajas políticas, lo cual se salió de control y terminó convirtiéndose en un sistema teológico alrededor de un hombre. Así que Melquisedec sí tenía padres y genealogía, y no es ningún arcángel ni sumo sacerdote. Tampoco importa si el escritor de los Hebreos creía todas estas cosas o no, porque la Biblia no miente.
Lo que importa es que el Señor inspiró a este hombre para que le escribiera a los hebreos sobre lo que ellos conocían de Melquisedec y sobre por qué Jesús es superior a los levitas, ya que no solo es un sacerdote, sino que también es un rey y su reino duraría para siempre. Si te gustó este video, recuerda que nos puedes apoyar con tu donación a nuestro PayPal, comprando mercancía en nuestra tienda o haciéndote miembro de nuestra página de Patreon. Recuerda suscribirte y dejarme un like, déjame un comentario y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.